Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema 4, que es análisis horizontal. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que se refiere a el análisis del flujo de efectivo. Vamos a ver los aumentos y disminuciones y el origen y flujo de fondos y cómo podemos hacer este análisis, ¿no? Esto está relacionado con la plata. Entonces veremos. ¿Qué es el análisis del flujo de efectivo? Como ustedes saben, en el flujo de efectivo lo que se muestra son básicamente las variaciones o los movimientos que han habido del flujo de efectivo. Entonces, ¿qué nos permite hacer el análisis? Es una herramienta para evaluar las fuentes y los usos de los fondos, o sea, de la plata, ¿no? Cómo se obtienen los recursos y cómo se utiliza esta plata. Este pronóstico de flujo de efectivo también se usa como parte del análisis de liquidez, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Para ver un ejemplo, tenemos que considerar primero algunos detalles. Primero, tenemos que considerar que las diferencias que hay entre el estado de resultados y el flujo de efectivo. Ustedes saben que el estado de resultados está más relacionado con la rentabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos sacado los ratios? El ratio del margen bruto de operaciones, etcétera, ¿no? Hemos ido sacando todos los ratios relacionados con el estado de resultados. Está más relacionado con la rentabilidad. ¿Qué significa? Que el estado de resultados está hecho en base a devengado. Entonces ahí nos va a dar los gastos y los ingresos sin importar si son todos en movimiento de efectivo o no. En cambio, en el flujo de efectivo considera netamente las partidas de movimiento de efectivo, ¿no? Por eso es que le tenemos que sumar todos los flujos de efectivo al saldo inicial del efectivo y vamos a obtener con eso el saldo al final, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ver cómo se mueve. Ahora, no es posible hacer un análisis estándar, ¿no?, de todos los flujos de efectivo, pero hay algunos factores comunes que tenemos que considerar. Esto lo estoy viendo del libro de Wilt, que se denomina análisis de los estados financieros. Seguiremos viendo. Bueno, ¿qué tenemos que preguntarnos cuando hacemos el flujo de efectivo? Nos tenemos que preguntar: ¿las sustituciones o las compras de activos o de propiedad, planta y equipo se financian con fondos internos, o sea, que genera la empresa, o nos prestamos, ¿no?, con fondos externos? Ahora, ¿nuestra compañía depende del financiamiento externo netamente? ¿Cuáles son las demandas y oportunidades de la inversión de la compañía? ¿Cuáles son las necesidades y los tipos de financiamiento? Y las políticas empresariales, como los dividendos son muy sensibles a los flujos de efectivo, todo eso tenemos que considerar, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos que ver acá? Tenemos que ver cuál es la factibilidad de financiar futuras inversiones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer otra planta industrial, si quisiéramos comprar más propiedad, planta y equipo, maquinaria, ¿cómo podríamos financiar esta plata? ¿De dónde sacamos? ¿Hay posibilidad? ¿No hay? O más bien estamos con un negativo neto de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Las fuentes de efectivo para financiar ampliaciones. ¿De dónde sacaríamos la plata para las ampliaciones? ¿Cuánto dependemos del financiamiento externo? Ahí tenemos que comparar el pasivo respecto al capital, ¿no? Eso es uno de los ratios que hemos hecho de endeudamiento. Después decimos, ¿cuál es la capacidad de satisfacer los servicios de deuda? Vamos a tener plata suficiente para pagar los intereses o la deuda misma que tenemos, ¿será? Eso es lo que nos responde el flujo de efectivo. Ahora también tenemos que ver qué pasa si hay oportunidades no previstas y otras necesidades no previstas, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, este año con la pandemia. Seguramente no va a haber tanto ingreso como ha habido el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque por el tema de la cuarentena ha bajado el tema de construcciones, por ejemplo, en el tema de las cementeras o en las empresas constructoras. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¿Tendremos flexibilidad financiera? ¿Tendremos plata suficiente para cubrir nuestras deudas, ¿no? ¿Cuál es la calidad de las utilidades? Las utilidades, si bien tenemos una utilidad, digamos, de 30 millones, de esas utilidades, ¿cuánto ha quedado en efectivo o realmente no ha quedado en efectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a responder nuestro análisis. Ahora vayámonos a hacer el análisis en el ejemplo que les voy a dar. Muy bien, vamos a ver ahora en el ejemplo la empresa Itaí Cemento Camba, con la que estamos trabajando, ¿no? Itaí Camba Cemento, en realidad, esta es una sociedad anónima. Entonces, lo que yo he hecho acá es transcribir simplemente el flujo de efectivo, ¿no? El flujo de efectivo de dos gestiones, de la gestión 2019 y de la gestión 2018. Lo he convertido en miles para que se haga un análisis mucho más sencillo.
Bueno, aquí en estos flujos de efectivo, si se fijan, solo he hecho una copia de los flujos de efectivo. Aquí tengo las actividades como siempre está clasificado nuestro flujo de efectivo y tengo las actividades de operación. Estas actividades de operación comienzan primero con la pérdida neta del ejercicio, que ha habido una pérdida de 27 millones. Y después se hace un ajuste de esta utilidad, disminuyendo y aumentando las partidas que no generan movimiento de efectivo. Entonces, una vez que se tiene esto, ahora aquí se tiene ya la utilidad que es netamente de flujos de efectivo, ¿no? Vayamos más adelante. Aquí ya podemos ver, fíjense, una de las partidas más importantes que está moviendo este saldo de la pérdida es la depreciación del activo fijo, porque como habíamos dicho, la empresa Itaí Canva Cemento es una empresa netamente industrial y la mayor parte de su inversión está en sus activos, ¿no? Entonces, vayamos más abajo, solo para leerlo, ¿no? Una vez que ya se ha hecho el ajuste de nuestra utilidad para convertirla, digamos, en movimiento de efectivo netamente, sería como que tenemos una utilidad de 52 millones, pero solamente relacionada con lo que son flujos de efectivo, ¿no? A esto se está haciendo todas las partidas que son de operaciones, es decir, las cuentas por cobrar, todo lo relacionado con el giro de la empresa, ¿no? Con todo esto, el flujo de efectivo proveniente de las operaciones es de 80 millones, ¿no? Seguiremos. Ahora, las actividades de inversión, hay una disminución neta que está relacionada con proyectos en curso y adicionales de activos fijos, o sea, se han comprado seguramente algunos activos fijos, negativo de 299 mil bolivianos, ¿no? Seguiremos. Actividades de financiamiento. Aquí hemos pagado deudas financieras por 56 millones, ¿no? Entonces, con este análisis, estoy haciendo solo de la gestión 2019, vamos a ver ahora cómo lo redactamos. Si se fijan, ya hemos leído nuestro estado financiero. Ahora, ¿cuál ha sido el aumento o disminución neta? En esta gestión, en la gestión 2018, ha habido una disminución, o más bien un aumento neto de 23 millones. Si comparamos con la gestión pasada, en la gestión pasada ha habido una disminución neta de 57 millones, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un cambio grande en esta empresa entre la gestión pasada y la gestión actual. Muy bien, las disponibilidades al inicio eran 45 millones, al final son 68 millones. Entonces, algo que tenemos que recordar, recuerdan cuando vimos las notas a los estados financieros, ahorita les voy a mostrar, y vamos a recordar que cuando en la anterior clase leíamos y veíamos los estados financieros de esta empresa, decíamos que esta empresa había inaugurado la planta Yacuces, ubicada en la provincia de Germán Buch, departamento de Santa Cruz, siendo la primera planta integral de cemento del oriente de Bolivia. Debido a su tecnología, dicha planta tiene la capacidad de realizar el proceso completo de fabricación de cemento. Entonces, ha hecho una muy grande inversión en lo que es esta nueva planta, ¿no? Y eso, ¿cuándo lo ha hecho? Dice, al 31 de marzo de 2019, la sociedad mantiene inversiones por activos fijos por 1.213.000, que corresponden principalmente a edificios, terrenos, plantas, instalaciones industriales relacionadas con la planta Yacuces, que representan el 79% del total del activo a dicha fecha. Entonces, ha hecho una muy grande inversión en activos fijos. Y recuerdan que esto estaba financiado básicamente con contratos de préstamo que tenía la empresa. Esto lo estoy leyendo ahorita de las cuestiones importantes que ha dicho el auditor, ¿no? Del informe de auditoría lo estoy leyendo. Entonces, aquí son las cuestiones clave de auditoría. Entonces, si bien ha obtenido pérdida los primeros años de operación con la planta Yacuces, ahora se estima que va a comenzar a tener ganancia, ¿no? Se nos está diciendo. Además que para poder financiar esto se ha hecho un endeudamiento muy grande con varios bancos, ¿no? Entonces, eso también lo hemos visto en la anterior clase, ya lo hemos recordado. Habiendo recordado esto, ahora vamos a hacer el análisis respectivo. De manera general primero, ¿no? ¿Cómo hacemos este análisis? ¿Cómo redactamos? Ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a redactar. En primer lugar, vamos a decir, la empresa Cemento Canva ha tenido cuánto de efectivo proveniente de sus operaciones. Ha tenido al 31 de marzo de 2019 80 millones, ¿no? Entonces eso lo vamos a poner acá. ¿Cómo lo redactamos? Decimos la empresa Itaí Canva Cemento generó 80 millones de bolivianos en sus actividades de operación por el periodo terminado el 31 de marzo. Eso solamente estamos leyendo y poniendo lo que acabamos de leer, lo estamos poniendo en literal, ¿no? Aquí están los 80 millones. Fíjense, esto es lo que hemos ahorita dicho. Ahora, las actividades de inversión, ¿no? Entonces decimos, además utilizó, fíjense, ha obtenido 80 millones porque han vendido seguramente bastante, 80 millones.
de actividades de operación y ha utilizado parte de esta plata en inversión. Una partecita chiquitita obtenido en inversión. Entonces vayamos a la inversión. Y dice que utilizó 299.000 bolivianos en actividades de inversión en proyectos en curso. Uno de los proyectos más grandes es relacionado con la planta Yacuces. Eso ya lo sabemos porque hemos leído en las notas, ¿no es cierto? Seguiremos. Ahora, parte de esos 80 millones también los ha utilizado en el pago de deudas financieras. Entonces, eso tenemos que decirlo acá. Utilizó 57 millones en el pago de las deudas financieras. Entre las más importantes están el crédito sindicado con los bancos de crédito, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, hay varios bancos ahí, ¿no? Banco Nacional de Bolivia y Banco Ganadero. ¿Eso de dónde lo obtengo? Lo obtengo de las notas a los estados financieros. Ahorita lo vamos a ver. Como podemos ver en las notas a los estados financieros, fíjense, ahorita estoy en las notas de la nota de deudas financieras. Entonces, en esta nota podemos ver que las deudas financieras más importantes de la empresa son ¿cuáles? Ahí está, ¿no? Nos está diciendo son las deudas con el crédito sindicado del banco de crédito, es de donde yo he sacado la información. Ahí son, fíjense, son 112 millones a corto plazo y son 686 millones a largo plazo. Respecto a estas chiquititas, que son intereses de vengados, del banco de crédito y demás, que son muy poquitas deudas, entonces estas son las más importantes. El pago de la deuda seguramente se refiere al pago de tanto los intereses como el capital de estas deudas, ¿no? Entonces vayamos otra vez a nuestro análisis. Eso es lo que hemos puesto acá. Utilizó 57 millones, estos son los 56.7, dice, redondeando serían 57 millones, ahí está. Relacionado en el pago de deudas financieras, entre las más importantes están el crédito sindicado de los bancos, como habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí lo vamos a colorear para darnos cuenta, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner esto con color, este colorcito. Estamos hablando de las operaciones aquí y ustedes tendrían que hablar también de las operaciones aquí, ¿no? Ahora, el de las inversiones lo vamos a poner con otro colorcito y lo vamos a poner con el color rosado. En las inversiones que ya son poquitas este año, fíjense, está con el color rosado. Y el amarillo van a ser, vamos a poner el otro colorcito, aquí otro colorcito, podemos ponerle para que se diferencie, un color verde, ¿no? De verde pues no son tan mucho, pero ya tenemos ahí el verdecito, que es relacionado con las deudas financieras, ¿no? Entonces ahí ya hemos dicho. Ahora, ¿qué más decimos? El neteo de los flujos de entrada y de salida resulta en un incremento de efectivo de, ¿cuánto? De 23 millones. ¿De dónde he sacado esa información? Esa información la he sacado de acá. Ay, aquí me equivoqué. Esto era en realidad el verdecito. Y ahora sí le vamos a poner a esto el amarillo, que es, digamos, el neto. Es decir, que nos ha sobrado plata, fíjense. Tenemos efectivo, 23 millones, plata. El flujo de efectivo neto en realidad es un aumento de efectivo, ¿no? Más las disponibilidades al inicio, tengo un aumento de 68 millones, ¿no? En resumen, dice, el flujo de efectivo muestra que gran parte, el 70% del flujo de efectivo que ingresó a la empresa se utilizó en el pago de deudas financieras. Ese es un resumen pequeño que he hecho de lo más importante. Si nosotros comparamos con la gestión 2018, vamos a ver qué ha pasado. A ver, vamos a hacerlo rapidito igual, ¿no? Decimos, vamos a descolorear para no confundirnos, y decimos, a ver, ¿qué ha pasado? Primero, de flujos provenientes de las operaciones en la gestión 2018 han habido solamente 11 millones. Y fíjense, de paso ha sido negativo. O sea que ha habido una disminución de flujo de efectivo de 11 millones, ¿no? Si bien teníamos ingresos de utilidades de 48 millones en efectivo, con todo esto que hemos utilizado, lo más importante ha sido las cuentas por cobrar, hemos vendido bastante al crédito. Y además, el otro tema ha sido las cuentas con empresas relacionadas, otros 35 millones de disminución han disminuido, es decir, que hemos seguramente prestado y ya no tenemos esa plata, o sea, ha sido una disminución del efectivo. Tenemos un neto de 11 millones, ¿no? Que significa que teníamos platita de 48 millones de las ventas que habíamos hecho y hemos gastado esa platita ¿en qué? Es como que hemos gastado en cuentas por cobrar comerciales, es decir, hemos dado al crédito, ¿no? O sea, no hemos recuperado esa plata en efectivo. También hemos seguramente entregado plata por cuentas relacionadas, ¿no? Y aquí también hay otro, deudas fiscales y sociales, ha disminuido nuestra plata por culpa de esto, ¿no? Seguiremos. Además, podemos decir en actividades de inversión, ¿qué ha pasado? Hemos invertido, y esto debe ser nuestra inversión en la planta Yacuces, ¿no?
en esa planta importante. 22 millones hemos seguido gastando nuestra platita, ¿no? Entonces, aparte del negativo que teníamos en operaciones, hemos seguido disminuyendo nuestra plata en 22 millones. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? Seguiremos viendo. Pago de deudas financieras, fíjense, 23 millones. El año pasado era menos, ahora es mucho más, ¿no? Nuestra deuda financiera. Y finalmente hemos tenido un negativo, una disminución del efectivo en la gestión de 57 millones. Más nuestro disponible que teníamos al inicio del ejercicio, hemos tenido un neto o un disponible al final de 45. Hemos disminuido nuestros 133 millones menos estos 57, hemos llegado a 45 millones de efectivo al final en la gestión 2018. Ha cambiado drásticamente, ¿por qué? Por esta inversión que se ha hecho y por el pago de la deuda, ¿no? Entonces eso lo podemos ver. Otro análisis que podemos hacer, ya un poco más detallado, este ya es un análisis bastante general, ¿no? Un poquito más detallado, podemos hacer un resumen de los flujos de efectivo. Fíjense, yo aquí he resumido cuánto sería de operación, cuánto sería de inversión y cuánto sería de financiamiento. Esto es al 31 de marzo del 2019, ¿no? Podremos hacer otro detalle al 31 de marzo del 2018. Entonces, aquí lo he hecho solamente al 2019. Fíjense, esta plata, lo que les decía, ¿no? Los 80 millones se ha utilizado una parte en inversión, 299 bolivianitos, y 56 millones se ha utilizado para pagar las deudas, de lo cual nos ha quedado solamente 23 millones de flujos netos de efectivo. Ese es un pequeño resumen que hice. Otro resumen que podríamos hacer es decir, ¿cuáles son nuestras fuentes de efectivo? Entonces, ¿qué he hecho? Todos los montos que estaban aquí con positivos, a partir de este, yo he dicho, a ver, ¿cuáles son todos los positivos? Los he copiado como valores y he dicho todos los positivos, los he juntado acá. Y todos los negativos, que eran uso de fondos, porque eso significa aquí, ¿no? Eso significa. Todos los positivos aquí quiere decir que ha entrado plata por este concepto. Y todos los negativos quiere decir que ha salido plata por ese concepto. Entonces, ¿qué he hecho? He juntado todos los positivos y todos los negativos, aquí están. Y obviamente la suma de todos los positivos me ha dado 86 millones, es la plata que ha entrado por diferentes conceptos, ¿no? Y 63 millones la plata que ha salido por diferentes conceptos. Yo he sumado o he hecho esto menos esto, que está negativo, tengo 23 millones, que es el flujo neto de efectivo, que es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, a partir de esto yo puedo hacer otro análisis ya con tortitas para saber realmente la plata, de dónde más hemos generado más plata. Entonces, veremos. Fíjense, he hecho una tortita con eso. ¿Cómo se hace esta tortita? Facilito, yo agarro, le pongo así y voy a irme después a insertar y aquí me aparece gráficos, puedo poner este, depende del que yo quiera, ¿no? Aquí puedo poner este, por ejemplo, y aquí me sale un gráfico diferente y ahí es lo que pasa es que no, y aquí podemos corregirlo este gráfico. ¿Cómo lo corregimos? Por ejemplo, yo digo, no quiero que me dé con todos los datos, quiero que me dé solamente, ¿no? Aquí fíjense, me ha dado solamente con este, yo tengo que tomar dos datos acá, uno que tenga columnas y uno que tenga filas. Entonces puedo agarrar nuevamente, otra vez modificar esta información o hacer otro, generar otro gráfico, ¿no? Como sea lo más fácil. Ok, entonces como decíamos, podemos hacerlo de diferentes maneras. A veces cuando no sale el gráfico es cuando no estamos pintando bien las celdas, ¿no? Entonces decimos insertar acá gráfico y me sale. ¿Ve? Aquí tengo los gráficos. ¿Qué datos está tomando? Está tomando estas dos columnas, pero yo ya he sacado acá para que me salga un gráfico un poco más fácil, de mejor lectura, lo he puesto en valores porcentuales. Entonces he dicho, ¿cómo he hecho? He dicho, este monto, ¿cuánto representa del total? ¿Cómo saco eso? Este monto dividido entre el total multiplicado por 100, ¿no? Estoy sacando el porcentaje, este es el porcentaje, y estos son los bolivianos, ¿no? Entonces saco el porcentaje. Ahora, cada uno tengo que hacer entre el total. Entonces, ¿cómo hago? Aquí le voy a poner F4 y esto se va a convertir ya como una celda fija. Fíjense, dividido entre la misma celda todo el tiempo, ¿no? Entonces, así he sacado. Y finalmente yo puedo corregir este gráfico y decir, ya no quiero que tome, fíjense aquí, yo lo pinto y me sale esto. Ya no quiero que tome esto, quiero que tome esto. ¿Ya? Entonces ahí ya me da, además esto es para mí el título, entonces ya lo voy a ir corrigiendo y le saco un poco menos y ahí ya me va a dar el gráfico completo. Esto yo digo son mis fuentes de efectivo. ¿No? Listo, así.
Ya hemos hecho nuestro gráfico, ahora vamos a leer nuestro gráfico. ¿Qué ha pasado con nuestro gráfico? Mire, yo ya he hecho un nuevo gráfico. Lo vamos a leer, dice, por utilidad del periodo es lo más que he recibido, este azulito. Lo siguiente más importante son otros activos y activos intangibles, una fuente de efectivo. El otro más importante son el verde, y el verde son las cuentas con empresas relacionadas, que me han generado plata. Esas son las tres cosas más importantes que me han generado dinero, ¿no? Ahora aquí también puedo corregir mi gráfico y poner etiquetas en los datos. Fíjense, el 23%, el 10%, el 60%. Esos son los datos que está copiando de acá, ¿no? Y ahí ya tengo mi gráfico. Ahora, puedo hacer lo mismo en los usos de efectivo. Yo aquí ya lo tengo hecho. En los usos de efectivo tengo menos, son solo 4 partidas, entonces aquí podemos hacer un análisis y decir, ¿en dónde se ha ido más mi plata? Mi plata se ha ido más en lo que es este anaranjado, que representa el 90%, que era relacionado a, vamos a ver, ¿qué era el 90%? Tenemos ahí que era el pago de deudas financieras, entonces ahí está. El pago de deudas financieras, la mayor parte se ha ido a, mi plata, la mayor parte, el 90% de mi plata que he generado se ha ido al pago de deudas financieras. Después, el otro más importante, que bueno, representativamente es muy poquitito, el 8% se ha ido para la compra de inventarios, o para la, en este caso no es compra, para la fabricación de inventarios, ¿no? Ahí está, bien poquitito. Lo más importante es nuestra deuda. Prácticamente aquí nos damos cuenta que toda la plata que se ha generado, o gran parte de la plata, el 90%, se ha ido en el pago de la deuda, ¿no? Otro pedacito chiquitito es el pago de beneficios sociales, se ha ido el 2% ahí, ¿no? Entonces ya hemos hecho así nuestro análisis de flujo de efectivo. Ahora les voy a pedir por favor que hagan lo mismo en sus estados financieros, pero necesito que suban también la información del estado financiero para que me permita a mí revisar, ¿de acuerdo? Un abrazo y bendiciones.